Les aseguro que vamos a tener un tiempo profundo de instrucción. No es un tema que se trabaja muy a menudo. Es uno de esos temas que mal considerados pueden ser de mucha controversia, pero aún más. A veces, por no considerarlos, limitamos el entendimiento del pueblo de Dios en relación a un tema como el que vamos a estar hablando en este día de hoy. Así que vamos a entrar rápido en materia de trabajo porque tenemos mucho terreno que recorrer. Y hoy estoy comenzando esta enseñanza de dos partes que he titulado La victoria de Cristo sobre el poder del dinero. Permítanme hacerle una pregunta. ¿Sabían ustedes que el tema del dinero, riquezas y posesiones es más común en la Biblia de lo que a veces nosotros nos imaginamos? Cristo habló sobre el dinero, bienes o posesiones en 16 de las 38 parábolas. Uno de cada 10 versos en los evangelios habla sobre bienes, dinero o posesiones. En la escritura, en la Biblia, se encuentran aproximadamente 500 versos que se relacionan a la oración, menos de 500 a la fe, pero más de 2000 versículos que están relacionados al dinero, a las posesiones y a los bienes. Así que cuando hablamos del dinero o del modelo económico en el cual Jesús habló sobre el dinero, bienes y posesiones, es importante que entendamos que no fue en un contexto capitalista, socialista o comunista, sino que fue en lo que se conoce como un modelo económico que se le llama patronaje. Lo que esto significa es que el avance económico de una persona dependía de las conexiones que tuviera la persona en el gobierno o en la sociedad. Por lo tanto, cuando se lee, especialmente en los evangelios y las cartas apostólicas a las iglesias, usted no lo puede hacer leyendo a través de modelos económicos contemporáneos, porque no estaríamos entendiendo en realidad qué fue lo que los apóstoles del primer siglo, particularmente Pablo, consideró cuando habló acerca del dinero y de la economía, o cuando Jesús en los evangelios trabaja este tema profundamente, como vamos a ver hoy, y consistentemente a través de sus enseñanzas. Por eso, cuando usted lee el texto que dice, dad y se os dará, no significa que usted da mucho dinero y Dios le dará mucho más dinero que el que usted le acaba de dar a él. Así que es importante que esto lo pongamos inmediatamente en contexto, porque yo estoy muy consciente de que cuando se habla de dinero se le levantan las paredes de defensas a las personas, aquellos que han sido abusados, maltratados, se ha tomado ventaja de ellos, aquellos que están expuestos a iglesias en que cada coma es una revelación del dinero en la Biblia. Yo puedo entender cómo muchos que salen de esos contextos manipuladores se pueden sentir acerca de este tema. Así que, por favor, estoy muy consciente que puedes estar allí pasando por una de esas experiencias que muchas personas pasan, o está el otro extremo de las personas que piensan que el dinero no debe ser un tema que nosotros trabajemos, que esto no tiene nada que ver con la vida espiritual, que estos son asuntos que no se deben de considerar, que todos los pastores que hablan de dinero es que están interesados en el dinero de la gente. Eso es tan perverso y tan equivocado como lo anterior que acabo de decir. El tema, como acabamos de ver, es prominente en la Escritura, se usa o se considera en muchos contextos, y a nosotros nos debe de interesar qué es lo que la Biblia verdaderamente nos enseña acerca del dinero. En el Nuevo Testamento se considera el tema del dinero en dos categorías diferentes. La primera y la más obvia es que se considera el dinero como algo tangible. La menos obvia es en realidad la más común, y es que el dinero se considera como un poder intangible. La primera tiene que ver con el dinero que usted toca, el dólar, la moneda, el euro, el yen, cualquiera que sea la moneda de su país.
Ese es el dinero cuando se considera en la Escritura de una forma tangible. Pero está la consideración, que es la más común, del dinero como un poder intangible. Cuando se considera el dinero como algo tangible, no es más que un objeto amoral. En otras palabras, no es ni bueno ni malo. Simplemente es el medio neutral de un intercambio social y material. Usted quiere adquirir un producto o un servicio, se le asigna un valor a esa moneda que usted tiene en su país y usted por el intercambio de esa moneda obtiene lo que usted desea o quiere adquirir. Antes era por medios de trueques, todavía hay sociedades que se manejan económicamente por medio del intercambio de cosas para poder adquirir aquel bien o servicio que ellos desean en nuestros contextos, en la mayoría de nuestros contextos, y las personas que me están viendo en este momento es una moneda que se le asigna un valor y ahí usted obtiene lo que usted desea. Jesús reconoció el dinero como algo amoral cuando les dijo a los discípulos que pagaran sus impuestos, cuando él reconoce que la imagen que estaba en aquella moneda era la del César. Sin embargo, la forma principal en que las escrituras del Nuevo Testamento se refieren al dinero no es simplemente como un objeto tangible, sino como un poder intangible. Y ese poder intangible del dinero se identifica como un poder espiritual o como un poder económico, social y político. Jesús lo dijo así en Mateo 6:24. Dice, ninguno puede, ojo con esto, ninguno. Y esa palabra ninguno es que ninguno, absolutamente nadie. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y él dice allí, no podéis, note, primero ninguno, y ahora dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. La palabra que se traduce como riquezas en ese verso, si usted tiene una Biblia allí impresa, es probable que usted tenga una de esas versiones que tienen una letrecita, como que la ponen allí en encasillado, y usted busca al pie de la página y le dice lo que esa palabra significó o la palabra que se usó en el manuscrito original. Esa palabra que aparece allí en la mayoría de sus Biblias es la palabra mamón. Mamón no es un término común para nosotros hoy, pero lo era para los que oyeron lo que Jesús estaba diciendo. Mamón históricamente era un nombre siriático que se le dio a un ídolo que se consideraba el dios de las riquezas. Por lo tanto, ¿qué es lo que representa Mamón? ¿Qué es lo que Jesús está hablando? ¿Qué es lo que él quiere que sus discípulos, en ese capítulo 6, que le está instruyendo acerca de este tema, qué es lo que Jesús quería que sus discípulos supieran? Bueno, él quería que ellos entendieran que Mamón representa cualquier poder manipulador y dominante que es alimentado por dinero, el cual quiere controlar nuestra vida o a través de la fuerza controlar a otros. Note cómo Jesús hizo un contraste entre Dios y Mamón, entre Dios y el poder del dinero, entre Dios y las riquezas. Es todo lo mismo, pero hay que ir un poco más allá de la palabra simplemente riquezas y dinero. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando aquí de algo que es mucho más poderoso que lo que usted puede ver y tener en el dinero tangible. Él está hablando que aquí hay un contraste entre Dios y las riquezas. Jesús dice e identifica a esas riquezas, el dinero, como un poder espiritual que está activo y está personificado. Él lo identifica en esa declaración. Y él dice que es antitético a Dios. Se opone, está en contra de, no es compatible. Por lo tanto, el dinero se convierte en un poder espiritual para mucha gente, un falso Dios.
Nadie, dice él, puede servir a dos señores. La palabra allí es curios. Nadie puede servir a dos señores. En otras palabras, hay un buen dominio o control espiritual bajo el señorío de Dios, o hay un poder pervertido que te aleja, que te separa de Dios. Note bien, él lo dice, nadie. Primero dice ninguno, nadie. Luego dice, puede servir a dos señores. Y él dice la razón. Él dice, porque amaremos a uno y odiaremos al otro, o nos aferraremos a uno y despreciaremos al otro. Lo que Jesús está diciendo es que no ignoren el poder que tiene el dinero para dominar. Escuche bien esto. Jesús está instruyendo a los discípulos en algo que tiene una trascendencia impresionante y un poder que muchos de nosotros a veces no somos capaces de apreciar. Jesús está diciéndole, no ignoren el poder que tiene el dinero, las riquezas, las posesiones para gobernarlos a ustedes. Aunque el ser humano en realidad en su ilusión de ser independiente y autónomo puede decir que somos nosotros los que usamos el dinero, lo que Jesús está señalando es que el poder espiritual del dinero tiene el potencial y a menudo nos usa y hace a los seres humanos sus siervos y los utiliza como esclavos para lograr sus fines y objetivos. Note, cuando se ama a uno y se aborrece al otro, hay una referencia implícita a la relación del amor espiritual entre Dios y las riquezas. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo cuando le escribe, el amor al dinero. Ese amor al dinero es antitético al amor de Dios. Por lo tanto, cuando hay amor al dinero, Pablo dice, eso es la raíz de todos los males. Y eso está en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo número 10. La pregunta sería entonces, mis amados, ¿qué es lo que significa amar a Dios o viceversa, amar al dinero? El amor a Dios no es solo un sentimiento que hay por allí en las emociones o de estar de acuerdo con la existencia de Dios, ni tampoco es una mera afección, cariño o preferencia que uno tiene por Dios. Más bien amar al Señor, como dice Jesús mismo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo que implica? Implica una entrega total a Dios. Implica estar en unión espiritual con Dios por medio de Jesucristo. Y cuando eso sucede, se recibe a Dios no como alguien allá lejos y desconectado, sino como la razón misma de la vida. Pablo lo dijo así, en Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Él es la fuente de vida de aquellos que lo reciben, por lo tanto, son gobernados, se sujetan al señorío de Cristo. Si eso es lo que significa amor a Dios, entonces el amor al dinero, tal como se contrapone aquí, es lo opuesto. Es lo opuesto al amor a Dios. Por lo tanto, tampoco significa simplemente una afección por dinero, un cariño, una preferencia por el dinero. No, todos los necesitamos, todos debemos de trabajar por él, todos lo vamos a necesitar en diferentes etapas de nuestra vida. Eso no es lo que quiere decir, no es que no nos importa. Lo que quiere decir es que no tenemos una entrega total, no hay unión espiritual con Mamón, no estamos energizados y motivados por esa energía diabólica espiritual que está inherente en esa dinámica. Por lo tanto, el dinero para los hijos de Dios no es la base de su vida.
no es la fuente de su vida, no es el fundamento de su vida. El dinero no es aquello que controla lo que ellos hacen. Por eso, en 1 de Timoteo 6:10, cuando Pablo dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, dice también hundiendo a los hombres en la ruina y la destrucción. Así que el amor al dinero resultará en todo lo contrario a la fe, todo lo contrario a las manifestaciones de la fe, la justicia, la piedad, la generosidad, la bondad, el dar con liberalidad. Usted puede decir que es una persona dadivosa, pero lo único que va a ser evidente eso es cuánto da. Usted puede y yo podemos llenarnos la boca de que nosotros amamos a Dios. La próxima pregunta es ¿dónde está la cartera? ¿Vio? Entonces es allí donde el amor al dinero resulta en todo lo contrario a la fe. La fe nos dirige a la justicia, a la piedad, a la generosidad, a la bondad, al dar con liberalidad. El amor al dinero es lo opuesto. Lo que es impresionante, mis queridos hermanos y hermanas, es que aún la religión puede caer colectivamente en el mismo falso amor. Jesús lo identificó. En Lucas capítulo 16, verso 14, él dice que los fariseos eran amantes del dinero. Por lo tanto, el amor espiritual al dinero, incluso en sus formas religiosas, incluso en la manera en cómo a veces se presenta como si fuera la razón por la cual hasta los cristianos viven, lo que produce es un alejamiento de Dios y nunca puede traer la plenitud que Dios pretende que el hombre experimente. El amor espiritual al dinero hace imposible que se le pueda servir a Dios en espíritu y en verdad. Esa es la razón por la cual el escritor de la epístola a los Hebreos dice, en Hebreos capítulo 13, verso 5, que sean vuestras costumbres sin avaricia. Note bien, sean vuestras costumbres, la palabra allí avaricia es sin amor a las riquezas. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Servir a Dios o a Mamón establece y expone cuál es la fuente espiritual de una persona, cuál es la unión, la identidad espiritual de esa persona, dónde están sus valores, dónde está su corazón, dónde están aquellos fundamentos de vida que solo se pueden construir cuando servimos y amamos a Dios. Jesús trató esto en una simple frase. Nosotros la repetimos muchísimo, la decimos con bastante frecuencia. No estoy seguro si siempre hemos entendido las implicaciones que esta declaración tiene, pero Mateo 6:21, Jesús resume este dilema y él dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Escucha bien eso. Jesús tratando este tema fue al corazón del dilema. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La orientación hacia los tesoros materiales evidencia el tesoro espiritual de la persona. El egoísta, y como dice el texto, el hombre malo, de su mal tesoro saca lo malo. Mateo 13, 12, 35. Y esto es lo que produce que su identidad espiritual se forma en base de las cosas materiales. Por lo tanto, sujeta quién es la persona a lo que tiene. Diferente a eso, el tesoro espiritual, la unión y la identidad de los hijos de Dios no se basa en el dinero, sino en la persona del Cristo resucitado. Por eso es que podemos decir que tenemos este tesoro, Cristo en nosotros, en un vaso de barro.
para que la grandeza sea de Dios y no de nosotros. El contraste antitético entre Dios y las riquezas que planteó Jesús revela entonces el poder espiritual del uno o el otro. Mamón o el dinero es un poder espiritual que es empleado por el príncipe de este mundo y según Efesios capítulo 6, verso 11, es una de las artimañas del diablo. Es esa maquinación que se entreteje en los sistemas del mundo, en las operaciones del mundo, del cual usted y yo somos parte, pero no somos de él. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Por eso es tan importante que nosotros entendamos la importancia de este tema, mis amados hermanos, porque todo va a estar relacionado a esto. Por eso es que los apóstoles decían, nuestra lucha no es contra la carne y sangre, sino contra poderes, contra las fuerzas del mundo de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. La pregunta que nos tendríamos que hacer, y creo que debemos de considerar responsable y seriamente, es qué tipo de poder entonces tiene el dinero. El dinero tiene el poder de deshumanizar a las personas. Yo creo que usted esto lo ha visto en más de una ocasión. El dinero tiene el poder de deshumanizar a las personas a través de la esclavitud, a través del avance y el oportunismo de otros hombres sobre regiones, sobre lugares, sobre condiciones de vida, lo cual la pobreza en muchas ocasiones es el orden que gobierna en esos escenarios. El dinero tiene ese poder de deshumanizar a las personas. El dinero tiene el poder de destruir la vida. Cuando las personas sujetan su vida, su salud física, su salud psicológica, su salud espiritual al dinero y todo lo que eso produce, todo lo que viene y acarrea esas situaciones. El dinero también tiene el poder de tentar y corromper hasta el punto que en muchas ocasiones causa que las personas traicionen a sus propios familiares por dinero. Judas vendió a Jesús por dinero. El dinero tiene el poder de profanar lo que es de Dios, como lo demuestra la profanación de Aarón en la construcción del becerro de oro y los cambistas en el templo cuando Jesús los confronta. El dinero tiene el poder de manipular económicamente a otros social y políticamente. Eso lo vemos a diario en los escenarios políticos, gubernamentales, en las estructuras económicas de las naciones. El contexto del poder espiritual del dinero debe, mis amados hermanos, entenderse históricamente desde la caída del ser humano. Allí es donde comienza esto. Allí es donde comienza todo este orden configurado que está opuesto, que es en contra, que en realidad es invento de los hombres. Por eso, la raza humana, aquellos que no han sido regenerados, aquellos que no participan de la naturaleza de Dios, que no han sido investidos con la vida de Cristo, que están ajenos a la vida de Dios por su pecado, mis amados, es allí donde se tiene que entender que todo este orden mundial caído comienza con la caída, con la desobediencia del primer Adán. Satanás, que se presenta en 2 Corintios 4:4 como el Dios de este mundo, en este orden mundial caído, y es el príncipe de la potestad, la palabra allí es exousia, de la autoridad de los aires, de este orden mundial y de sus operaciones, abusa y hace mal uso, distorsiona y aborta todo lo que Dios pretendía que fuera e incluyera el dinero. Por eso, la morada diabólica comprende la naturaleza caída del hombre, por la cual el diablo entonces opera en los hijos de desobediencia.
El contexto bíblico del orden mundial caído es donde los gobernantes, y hay palabras muy puntuales que se utilizan en la Escritura y que los apóstoles no se las asignaron a estructuras, no se las asignaron a instituciones. Si bien es cierto que las estructuras gubernamentales e instituciones pueden ser conductos y canales, no es así como los apóstoles lo entendieron. Cuando ellos usan la palabra gobernantes, arque y poderes, exousia y las fuerzas mundiales del mal, kratos y las fuerzas espirituales de maldad, neumáticos, lo que ellos están diciendo es que a través de estas fuerzas hay una manipulación, hay una maquinación y una lucha de poder que, aunque se pueden ver y se manifiestan en batallas físicas, económicas y políticas en la tierra, son verdaderamente alimentadas no por la carne ni por la sangre. Por lo tanto, tienen una fuente que se origina desde lo espiritual. Estos poderes que se mencionan en la Escritura, que en sus palabras originales tienen que ser entendidas, arque, donamis, exousia, kratos, neumáticos, son poderes espirituales que emplean el poder espiritual del dinero en las luchas que destruyen a los hombres y los hacen estar contra Dios. Si esto es así, entonces a nosotros nos conviene considerar el poder económico, social y político intangible que tiene el dinero. El dinero tiene el poder de la adquisición. Por lo tanto, al dinero se le asigna con el poder de proveer para el futuro. Por eso es que usted salió a trabajar hoy. Por eso es que usted va a trabajar más tarde. Por eso es que usted hace negocio. Por eso es que usted emplea tiempo. Por eso es que usted desarrolla empresa. ¿Por qué? Porque el dinero tiene poder de adquisición. Pero cuando los hombres aman al dinero, note bien, aman al dinero y ponen su fe en el dinero se convierte en un Dios falso que está investido con el poder de proveerle esperanza para el futuro. Por lo tanto, la fe, la esperanza y el amor no están en Dios, están en el dinero. De esta forma, el dinero se convierte ¿en qué? En el medio de seguridad, de protección, de comodidad, de supervivencia. La fe, la esperanza y el amor no están depositados y centrados en Dios, sino en ¿qué? En el dinero y en lo que éste puede conseguir como poder intangible. Es universalmente reconocido que el dinero y las riquezas tienen poder social. Tienen un poder social impresionante en el orden mundial. La gente se prepara profesionalmente, llegan a la academia con deseos de seguir ascendiendo las escalas sociales. ¿Para qué? Para ejercer cada vez más poder en su entorno social a la medida que aumentan las riquezas. El dinero es poder en las estructuras sociales de toda sociedad. Ni siquiera el comunismo socialista ha podido superar eso. Es más fuerte que cualquier ideología y cualquier idea que los hombres puedan maquinar. Por eso es que los ricos ejercen poder sobre los pobres en casi todos los ambientes de la existencia social. Es la realidad, es nuestra vida en este planeta, es lo que vemos todos los días. El dinero ejerce un poder político intangible en la determinación de cómo se gobiernan las sociedades. Por eso los que tienen el dinero son los que tienen o suelen gobernar de una manera u otra. Si no lo hacen desde la silla del poder, en los congresos y en las sillas presidenciales, los hacen a través del financiar esas campañas políticas. ¿Qué es lo que está haciendo el dinero allí? Está gobernando. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a un gobernante pobre? ¿Alguien? Podemos esperar aquí 7 años. ¿Alguien sabe? Y si entró pobre a la esfera política, es muy probable que no sale pobre, sale enriquecido.
Acá en los Estados Unidos, los políticos de los dos partidos principales de esta nación no quieren tratar el tema de la reforma de la financiación de sus campañas. ¿Por qué? Porque ellos están conscientes del poder político intangible que tiene el dinero. En una ocasión estaba sentado con una persona de muchísimo dinero. Me dijo, esta semana tenemos una reunión con el gobernador de nuestro país y le vamos a decir qué es lo próximo que tiene que hacer, porque habemos un grupo de 6 que somos los que controlamos todo lo que ellos hacen y dicen desde su silla presidencial, de su silla gobernante. Imagínense el poder del dinero. El dinero también tiene un poder económico intangible en los sistemas económicos nacionales, internacionales y mundiales. Las sociedades se evalúan y se etiquetan por sus sistemas económicos. En otras palabras, si es capitalista, socialista, comunista, todo eso son modelos que están allí impresos en la forma en cómo operan las sociedades. La política en ocasiones se define por las teorías económicas que la acompañan. Así que el dinero, mis amados, se ha vuelto tan sistémico dentro de los modelos económicos de las sociedades que es inevitable, es imposible que los individuos sean absorbidos por esos sistemas. Por eso es que la evaluación ya no se hace en referencia a los valores de una persona, sino la acumulación de bienes que tiene, lo que se le llama acá en inglés el net worth. ¿Cuántas posesiones tiene esta persona? En un tema como este, a nosotros nos conviene considerar dos de los sistemas económicos que compiten continuamente. Y usted dice, ¿qué importancia tiene esto para nosotros en Lunes de Inspiración? Mucha, porque todo lo que nosotros hagamos o manejemos está ligado de una forma u otra a lo que voy a decir ahora. Todo. Jesús lo consideró tan importante que quiso que sus discípulos entendieran las implicaciones profundas que tiene el amor al dinero. Vamos a simplificar esto, porque la mayoría de nosotros vivimos en una de estas dos realidades, ya sea en el capitalismo o el socialismo comunismo. Vamos a hablar un poquito acerca de esto, porque si vamos a entender la victoria de Cristo sobre el poder del dinero, tenemos que entender lo que está detrás de estas cosas. Estos dos sistemas económicos se alimentan mutuamente y se atacan continuamente. El uno al otro es lo que facilita que sigan defendiendo el poder de cada uno de esos sistemas. Tomemos, por ejemplo, el capitalismo. El capitalismo parte de la premisa básica de que la naturaleza del hombre es egocéntrica. Él quiere, anhela, desea y por cuanto quiere, entonces si se supera lo suficiente, si trabaja duro, puede lograr. Usted ha escuchado esta frase, tú puedes lograr lo que quieras. ¿De dónde usted cree que nace todo ese tipo de filosofía de vida? De estos modelos económicos. La preocupación número uno del hombre natural, del hombre que no posee la vida de Dios, y cuando hablo hombre hablo de la humanidad, varón y hembra. La preocupación número uno, ¿cuál es? El enfoque en uno mismo. Lo que puedo lograr y lo que puedo alcanzar. Lo que puedo hacer, mejor dicho, y lo que puedo alcanzar. Es un enfoque en el yo. Esa es la preocupación número uno del hombre natural. Es el yo. Es estar consciente y concentrado solamente en el yo. Karl Marx, que es la contraparte de esto, reacciona contra el poder ejercido por los que corrían las economías, la burguesía, e indica que la cuestión no era la naturaleza del hombre, sino la condición del hombre. Especialmente la condición de aquellos que estaban siendo explotados, manipulados por los que tenían el poder de dinero. Por eso, la premisa básica del socialismo-comunismo es que la condición del hombre está oprimida y manipulada por el poder de los ricos. ¿Cuál entonces es la base de estos sistemas que se oponen entre sí? Veamos esto, porque esto es importante. El capitalismo
es un sistema basado en que el hombre puede llegar a alcanzar todo lo que quiera. Si trabaja fuerte, si se educa, si hace lo que debe de hacer, el hombre puede llegar a alcanzar lo que desee. Y como le dije anteriormente, su orientación es hacia sí mismo. En el socialismo es un sistema basado en la solución que intenta resolverle el problema de la condición de los oprimidos, que dicen ellos que están explotados, abusados, maltratados y oprimidos por los ricos. En el capitalismo, ¿cuál es el objetivo? Permitir que cada individuo haga lo que pueda hacer, legal y moralmente, en la mayoría de los casos, para que logre lo que quiera, con lo que puede hacer lo que quiera. En otras palabras, si te lo ganas, úsalo como bien te parezca para que logres tener algún día lo que siempre has deseado. Ese es el objetivo primario del capitalismo. El objetivo del socialismo comunismo es ¿qué? Es inspirar a cada individuo para que renuncie a todas esas aspiraciones orientadas a sí mismo y se sujete, se subordine al bien del conjunto colectivo en el que supuestamente, dice esta filosofía y este modelo, todos serán y tendrán absolutamente lo mismo. Así que la fuerza motriz, lo que anima, lo que empuja, lo que hace que funcione el capitalismo es que los seres humanos quieren tener cosas, adquisición personal, acumular dinero, tener cosas materiales para ganar dinero y tener aún más dinero. La adquisición personal entonces motiva ¿qué? La actividad económica del sistema capitalista. Por eso es que se promueve el yo, tus sueños, lo que quieres, lo que deseas. Logra todo lo que tú siempre has anhelado. De aquí que muchos mensajes aún dentro de nuestras iglesias ponen el capitalismo como si fuera un sistema inspirado por Dios mismo en la Escritura. Cuando le dije al principio que el modelo de la Escritura ni es ni capitalista ni socialista comunista. Es un modelo que estaba centrado en patronaje. Y esto es importante hacer la distinción. Así que esta motivación de este modelo capitalista, que es en la mayoría en la cual nosotros estamos, excepto a nuestros hermanos en Cuba y en otras partes del planeta donde tienen otros modelos centrados en el socialismo comunista, que es diferente. ¿Por qué? Porque allí lo que lo impulsa, lo que lo mueve, lo que lo anima es que es el querer o el formar parte de un conjunto colectivo social que hace que los hombres sean iguales y que todos trabajen para el beneficio del Estado, que es el que se va a preocupar del bienestar social de las personas. En otras palabras, el Estado y su bienestar motivan la actividad económica dentro del sistema socialista comunista. El medio para lograr los objetivos del capitalismo es ¿qué? Es motivar a cada individuo a trabajar duro, a hacer lo que sea posible para adquirir y acumular lo que quiere y lo que desea. El medio para lograr los objetivos del socialismo es que animar a todos a trabajar duro, pero no para ellos, para el colectivo, porque aquí quien gobierna es el Estado. Determina lo que cada persona obtiene y lo que cada persona determina. En términos de lo que esto significa, mis amados, para el ser humano, en el capitalismo, el hacer y el tener cosas personales tiene prioridad sobre el ser. Pero en el socialismo, en el comunismo, es diferente, porque el enfoque no es el individuo, sino el colectivo. Por eso es que hay una gran diferenciación en los individuos que viven o que vivimos en sociedades capitalistas. ¿Por qué? Porque la gente se clasifica. De hecho, se clasifica y se separa entre los que tienen y los que no tienen. Los que tienen inevitablemente critican a los que no tienen. ¿Qué es lo que dicen los que tienen de los que no tienen? No tienen porque no trabajan como yo. No tienen porque no fueron a la escuela.
No tienen porque no son tan inteligentes como nosotros. No tienen porque están allí queriendo vivir de nosotros. ¿Ve? Esa es la guerra eterna de los sistemas, que esto no es nuevo. Eso viene a través de toda la historia. Los que tienen critican, los que no tienen porque no trabajan suficiente y ellos no tienen ideales de superación como los tenemos nosotros. En el socialismo es diferente porque no crea diferenciación. El único problemita es que allí entonces no hay suficientes incentivos para que las personas se desarrollen, trabajen en sus propias capacidades y destrezas que los ayude a superar sus condiciones de vida. Entonces, las esperanzas y las aspiraciones de un individuo en una sociedad capitalista es el poder de adquirir cosas, el poder triunfar, tener libertad, seguridad, poder para vivir cómodamente, la buena vida, después de trabajar 40, 50 años, que me pueda retirar con un poquito para disfrutar lo que me queda. Por eso de ahí, el que más tiene es el que más disfruta. En el socialismo comunismo es diferente, porque el incentivo es trabajar para seguir contribuyendo, colaborando a que el Estado sea el que determine nuestra libertad, seguridad. El éxito del sistema económico está en ¿dónde? No en la persona, sino en el Estado. De allí la frase, todos ganamos cuando trabajamos juntos. Ambos sistemas están motivados por un sueño utópico. El sueño utópico del capitalismo es que si todo el mundo sigue su sueño de lograr cosas, ser productivo, seguir alcanzando lo que siempre ha querido, va a lograr eventualmente tener una sociedad libre y perfecta. Tan perfecta como lo podamos llegar a lograr. En el socialismo es diferente, porque allí lo que se quiere lograr es una sociedad colectiva perfecta, donde no haya nadie que tenga más que otros, sino que haya una absoluta equidad, donde el orden mundial está gobernado en que todos tengan lo mismo. Entonces, mis amados, ¿cómo hay que evaluar estos sistemas económicos a la luz de la Escritura? A la luz de saber que esto tiene sus fortalezas y sus deficiencias. Es allí donde nosotros tenemos que crear una cosmovisión diferente, no gobernada por la politiquería del mundo que se alimenta de estos sistemas para no caer en el engaño de lo que el príncipe de las tinieblas quiere lograr en estos sistemas. El capitalismo es oportunista. ¿Por qué? Porque capitula en la naturaleza caída del hombre. Utiliza esa orientación del hombre caído, del hombre egoísta, del hombre que no importa lo que tenga que hacer para lograr lo que tenga que lograr. Es un sistema que apela a esa realidad. Sin embargo, es el sistema económico que probablemente para este orden caído es el más viable. ¿Vio? El más viable. Porque el otro se ha probado que no avanza la sociedad, no avanza el bienestar de la humanidad. Se ha probado que las naciones que están en esos modelos económicos no han contribuido nada al mundo. Eso no significa que es imperfecto o este otro es perfecto totalmente. No, que en este orden caído, el más viable es este modelo económico y que avanza a la humanidad. En el socialismo-comunismo hay un idealismo, y es que está centrado en la condición social del hombre, que busca que el Estado le provea todo lo que necesita para que haya igualdad de condiciones y ninguno se supere más que el otro. El único problemita es que eso se ha demostrado que no trabaja, porque entonces solamente un pequeño grupito es el que maneja las riquezas, mientras que la mayoría de la sociedad está en necesidad y siempre carente y no tienen incentivos para poderse superar. Esto es historia, esto no es nada revelado. Esto usted lo estudia, lo evalúa y ustedes pueden ver
cómo esto funciona. Ambos sistemas económicos en sí mismos no tienen en cuenta que no son, mis amados, más que operativos de poderes espirituales mayores, es decir, de las fuerzas de maldad, que están en el mundo, que están en este orden mundial caído y que su final es destrucción. Por eso, los que orquestan estos sistemas económicos creen que son fines en sí mismos, pero no lo son. Han sido sustituidos por un poder espiritual mayor que el poder que da energía a su sistema y están destinados a la derrota, dice Pablo, y a la destrucción. Por eso el poder espiritual de Mamón está formando o está tomando cada vez más el control de las sociedades, las naciones y la religión, siendo, mis amados, en muchas ocasiones idolatrizado de diferentes maneras. De diferentes maneras. Aquí en los Estados Unidos se puede alimentar ese egoísmo aún en los cristianos, usando la Biblia mal utilizada para que logren todo, a pesar de que no están mostrando la evidencia de la vida de Dios en sus formas de comportarse. Así que nos debemos de hacer algunas preguntas difíciles y con esto termino. En la segunda lección yo voy a trabajar cómo es que Cristo venció esto. Cómo es que en la Escritura el dar, la generosidad, cómo es que en la Escritura el intercambio, el amor, son partes de una nueva creación. Una creación que no está aquí, en el sistema caído. Está en Cristo. Por eso usted y yo en Cristo buscamos aprender a vivir por otros valores, por otro sistema, por otra forma de proceder y de vivir. Esto no es que tú crees y que yo creo, esto es cuánto de nuestra vida se está alineando verdaderamente a la vida de Dios en Cristo. Entonces nos debemos de hacer ciertas preguntas porque hoy vemos la división de la iglesia en aspectos políticos, usando los medios sociales los creyentes para combatirse uno al otro por ideologías políticas que, si bien es cierto que tienen cierto mérito y cierto lugar en otros, en algunos escenarios, también es cierto que la iglesia deberíamos ser, especialmente aquellos que predicamos y enseñamos, que no estemos alimentando en esa avaricia de los hombres el dividir a los hermanos en la fe. Debemos de hacernos preguntas difíciles. Por ejemplo, ¿es un sistema económico más o menos cristiano que otro? ¿Es el capitalismo más cristiano, el socialismo más cristiano? Son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Genera o produce el cristianismo un determinado sistema económico? ¿Cómo procede la iglesia del Señor en medio de estos sistemas que tienen sus virtudes y tienen sus deficiencias? ¿Cómo procedemos allí? ¿Habrá un valor superior? ¿Habrá algo que es mucho más elevado? ¿Habrá algo que no se sujeta a las tendencias naturales del hombre sin Cristo? ¿Existe una doctrina cristiana del dinero? ¿Hay? ¿Dónde está? ¿Cómo la podemos identificar? ¿Qué representa? ¿Cómo opera? ¿Genera o produce la fe en Cristo una determinada doctrina política? Si usted se deja llevar por alguno de los mensajes en los Estados Unidos, usted cree que Dios es de un partido o del otro. Ambos usan a Dios para sus propios beneficios y la iglesia cae en ese engaño. Cae en ese engaño. Es sorprendente cómo la avaricia del hombre en el corazón operando los absorbe para defender ideología que sin darnos cuenta está maltratando, abusando y a veces operando fuera de la justicia del reino de Dios en este planeta. ¿Produce el cristianismo una determinada doctrina política? ¿De veras? ¿Qué importa? ¿Qué importa?
¿Importa realmente cómo se organiza el orden mundial caído? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, con la iglesia? ¿Por qué los apóstoles continuamente estaban exhortando a la iglesia que entendieran la configuración del orden de las cosas? ¿Cómo exhortaban y les afirmaban en que habían sido salvos de este presente siglo malo? ¿Cómo nos ayuda a entender el que vivamos sabiamente? El que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, el que seamos entendidos en los tiempos. ¿Cómo afecta eso la vida de la iglesia en el presente? Eso tiene que ver con el orden mundial caído. Estamos operando en él. ¿Importa realmente qué sistema económico emplea el mundo? Son preguntas trascendentales. Pregunta, ¿cuál es la posición de los hijos de Dios y cómo debemos actuar en medio de todo esto? ¿Cuál es el objetivo de vivir en Cristo? ¿Cuál es el objetivo de la vida cristiana? ¿Lograr todos tus sueños, ganar mucho dinero, retirarte rico, multimillonario para no tener necesidad? ¿Será que has caído también en el engaño de las riquezas y los mascaras con capitalismo y con versos bíblicos fuera de contexto? ¿Será que has puesto tu fe, tu esperanza y tu amor en el dinero? ¿Será posible? ¿Será posible? Piensa en eso en un momento. ¿Será posible? ¿Cuál es el objetivo de la vida en Cristo? ¿Encontrar seguridad en el dinero? ¿O será el objetivo que la vida de Dios se puede expresar a través de nosotros por medio de nuestro comportamiento a la forma y a la medida en que estamos siendo hechos conformes a la imagen del Hijo? Son preguntas trascendentales. Y luego, en la próxima lección, mis amados, vamos a ver cómo Cristo venció esto. Cómo Cristo venció el poder del dinero. Pero ¿sabe qué? Cómo nos empodera por medio de su Espíritu para vivir vidas enriquecidas. Enriquecidas en todas las cosas. Enriquecidas. ¿Cómo puedo yo avanzar, lograr la máxima expresión del potencial que Dios me ha dado para vivir aquí, mientras mantengo un norte claro, mientras mantengo mis valores intactos? ¿Cómo seguimos creciendo y avanzando para que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios y beneficio de la humanidad, mientras vivimos vidas desprendidas, aunque tengamos mucho, aunque logremos muchas riquezas en el mundo? ¿Cuáles son los factores que gobiernan, que deben de estar presentes? ¿Cómo Cristo en nosotros nos enseña a vivir vidas enriquecidas en todas las cosas, tenga mucho o no tenga nada, tenga mucho o tenga poco? ¿Cómo Cristo venció el poder del dinero, que está tan sutilmente incrustado en todas las operaciones y configuraciones de este mundo caído? Por lo tanto, no te puedes perder el próximo lunes. No te lo puedes perder. Por hoy, esto es todo. Déjame saber allí. Es un tema que no es común, pero aquí no estamos en lunes de inspiración para enseñar lo que es común. Es lo que nos lleve, nos aumente, nos sume a este entendimiento, sabiduría e inteligencia espiritual que necesitamos para podernos navegar y manejar como sabios en un mundo donde la necedad es la que gobierna. Hoy estamos viviendo lo que nunca se había vivido, por lo menos en esta generación, con todo este conflicto que está sucediendo, donde las naciones se están movilizando, donde nuestra postura primaria no es estar dando opiniones de cosas que muchas veces no entendemos, las raíces profundas que gobiernan eso del sistema caído, sino orar para que Dios ilumine, traiga entendimiento, orar por nuestros hermanos que están huyendo en muchas ocasiones por su vida, aquellos que son parte y están en Cristo, han recibido la vida de Dios, estar entendidos de cómo muchas de esas cosas son simplemente síntomas de problemas profundos y mayores que gobiernan la raza humana sin Dios. Tenemos un gran reto por delante. Tenemos un gran reto y una gran necesidad por delante de ser entendidos en estos asuntos, porque el dinero está presente en todos los asuntos de la vida de los hombres.
Así que esto es todo por hoy. Déjame saber si esto te ayuda, si esto de alguna manera te ayudó a entender algunas cosas, trajo luz, trajo entendimiento. Déjame saber cómo esto te ayudó en este día. Quiero recordarles que la comunidad virtual está abierta para recibir nuevos estudiantes. Si usted puede hacerlo allí matriculándote hoy mismo, tiene 60 días gratis para poder ver todo el contenido, participar de él, disfrutarlo y que pueda seguir creciendo en el conocimiento y en estas verdades de nuestro Señor Jesucristo. Así que mis amados hermanos y amigos, gracias por conectarte. Si no compartiste este video, hazlo ahora, porque hay mucha gente que necesita escuchar esto. No se pierda la segunda parte, porque la segunda parte nos va a ayudar a ver con mayor claridad esta victoria gloriosa de Cristo sobre el mundo y todo lo que en él hay.